Si hago al año un soneto en el otoño, me sentiré tacaño en el cariño. Sin hacer un rasguño en tu corpiño, desharé como un niño el rojo moño. Haré un guiño a la flor de tu retoño y avanzaré hogareño en mi escudriño. Ñoño tal vez un verso algo lampiño hará subir peldaños al bisoño. El bisoño soy yo y esto es la dichosa palabra. El nieto del gran Maguid, un rabí del siglo XVIII famoso por su sabiduría, en cierta ocasión fue invitado por un amigo, el niño, el nieto, a jugar a las escondidillas y el amigo le dijo que se escondiera primero. El nieto del gran Maguid buscó un muy buen escondite y después de 2 horas salió del escondite cuando veía que no lo encontraban y descubrió que su amigo jamás había intentado buscarlo. Llorando, se acercó a su abuelo y le contó la anécdota y el abuelo también con ojos llorosos y con ternura le dijo: mira, hijo, no te preocupes, es lo mismo que le pasa a Dios, es de lo que se queja, de que se esconde y de que nadie lo busca. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. El que anda entre la miel, algo se le pega, dice el refrán. Yo no sé en qué consistirá la dieta, digamos, diaria de mis dichosos compañeros. Lo que sí estoy segura es que en su semana hay un montón de libros y de letras que, si bien no se le pegan, desde luego se le incorporan al cuerpo y vienen aquí cada sábado a compartirlas con todos ustedes. No con el ánimo de hacernos los expertos y de aplicar aquello de a mí con cañas, que soy el rey de las castañas, sino más bien con el ánimo de compartir, de conversar, de dichosear cada sábado y poder compartir lo que más nos gusta, los libros, las letras, la literatura. Así que aquí ya estamos listos para empezar la dichosa palabra. Muy buenas noches, yo soy Laura García. Algunos abren su puerta para dejar entrar a los demás. Otros la cierran por temor de que alguien entre. Pocos, muy pocos, los que no tienen casa. Por fin le dieron el premio Villaurrutia al autor de estos versos, Alberto Blanco. Su obra nos recuerda que la poesía no es un fenómeno enjaulado en lo literario, por ponerlo así entre comillas, sino que está abierta a todas las expresiones de la vida y es, de hecho, su expresión más poderosa. Alberto Blanco ha hecho coincidir sus poemas con las artes plásticas, con la música, con la mineralogía, con la química, con el calendario, con los mapas, con los puntos cardinales y, ya que viene a cuento, también con los pájaros. En un poema dedicado a los pericos dice algo que aquí leído en este espacio cerrado de Canal 22 creo que tiene sabrosas sugerencias. Los pericos hablan todo el día y entrada la noche a media voz discuten con su propia sombra y con el silencio. Son como todo el mundo los pericos. De día el cotorreo, de noche malos sueños. Con sus anillos de oro en la mirada astuta, las plumas brillantes y el corazón inquieto por el lenguaje. Son como todo el mundo los pericos. Los que hablan mejor tienen su jaula aparte. Soy Pablo Baullosa. Nosotros también tenemos nuestra jaula mejor, sí, aparte, aunque no estoy diciendo que nosotros hablemos. Pero nos dan buen alpiste. Exacto. Pues sí, aquí estamos en la dichosa palabra. Yo lo que leí al principio es un soneto con ñ de Eduardo Langagne. Y bueno, tenemos desde... Muy bueno, ¿eh?
Muy Es bueno. muy bueno y tiene, Muy bueno él como tiene poeta, otros y- versos que no me alcanzó porque la cámara se Eso acabó te ahí iba el a decir. riel y el soneto todavía sigue 2 tercetos. Te los comiste. Sí, ahí Te lo- viste por la vida del camarógrafo. No, lo Uno que pasa tiene es que adaptar, le hizo como un moño al soneto en ñ. sí, para que tuviera un retoño. Leñe. Ok. En redes sociales preguntamos, ¿cuál es el infinitivo de todos los verbos que se usan en el texto de Salvador Elizondo titulado El Grafógrafo? Ese texto muy famoso que Mario Vargas Llosa usó como epígrafe para la tía Julia y el escribidor, para ambos, para la tía Julia y para el escribidor. No lo compartieron. Sí, y además, Así luego era se esa tía. compartieron muchas más Es que cosas. esa sí era muy compartida. Bueno, aquí tenemos una pregunta de LZ de Ramos. No, es de Ana María Rodríguez Aldave. ¿Qué significa irse de rositas? Yo esa nunca la había oído. Ni yo. ¿Tú sí? Pues Bueno, yo tampoco. irse, de hecho, es como el verbo que se usa más con esta locución, que no en todos los diccionarios, pero sí aparecen varios, que es de rositas, que significa, básicamente se usa sobre todo con el verbo ir, irse, y significa, digamos, abandonar un lugar libre de culpa. Es decir, cuando alguien ha hecho algo de lo que se debe hacer responsable, se va impune, se va sin pagar el castigo, si va Pero que sin sí es pagar. culpable, sí es culpable. Sí, sí, es no, culpable, totalmente pero se va. va Es, libre de es una castigo. expresión que inexplicablemente no usamos en México. Sí, sí. Sí, a lo mejor por Rosita, porque fíjate, Rosita, lo curioso de Rosa, que yo creo que el color rosa y digamos que la locución rosa, sobre todo en plural, se asemeja mucho y se relaciona mucho con algo apacible, algo favorable, algo, o sea, la vida en rosa, el camino de rosas, estar como una rosa, es estar fresco, estar Ir a sano. recoger rosas, pues, una cosa bucólica, pastoral. Sí, sí, Pero sí. fíjate que el rosita, es decir, el diminutivo, que eso sí se me hace bastante mexicano, es como la ironía. Sí, sí, Ahí sí. es de, Burlón. se fue de rositas, es decir, se fue por el camino fácil, por la vía apacible y gustosa, Sin asumir sin sus asumir su culpa, responsabilidades, Lo ¿no? que le culpas. tocaba. Entonces yo creo que ese ita sí podría adaptarse bastante bien al modo mexicano. No, de... y sobre todo describe una situación que es nuestro pan de cada día, Ahora, desgraciadamente, ¿no? decías que se Impunidad. usa también con otros verbos. No creo, es decir, puede ser salirse de rositas, Es que abandonó. existe la expresión en español, también hemos hablado de ella aquí, la de irse de picos pardos. Es decir, es como, bueno, irse de picos pardos es totalmente otra cosa. Eso te iba a pero decir, eso es como- irse de rositas es como irse de picos pardos. Son dos situaciones que aluden a cosas muy diferentes, ciertamente. Sí. ¿Mm? Normalmente se usa con irse, pero yo supongo que se pueden aplicar otros verbos cuando en el diccionario solo viene de rositas. Eso significa que se puede ir ajustando a otros verbos, aunque lo más usual es en otro. Hay un verbo que se llama rozarse, que podría estar, Pero, que significa sonrojarse. No, con Bueno. ese, Rosarse, que ya te vi la cara. Pues te sí. sonrojaste, pero no te rozaste. No, no me rocé. Ni pues caminé nada más de aquí a cambiaste allá. Roso es también un adjetivo Bueno. que yo no sé si tú poéticamente se usa en el lenguaje poético, en el más culto, en el más refinado para referirse al color rojo. Es poco usual. Me imagino que deriva del italiano tal cual rosso, que es rojo con dos S, pero nosotros lo hemos aplicado. Es poco usual, pero digamos que se puede utilizar. Hay una cosa muy rara de los colores. Incluso hay estudios que dicen que los colores, la percepción de los colores ha cambiado culturalmente a través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahora que venimos de este color, nosotros tres al menos, Germán ¿Qué te pasó, Germán? hoy desentonó, pero No, Homero es un todo el equilibrio tiempo habla de cromático. el mar color de vino. Y para nosotros son como colores distintos. El vino es este color que estamos usando nosotros, Sí, te pero quitas así el lo suéter y veían ya el estás mar. igual. Y el Que si te quitas el suéter ya estáis igual. Exacto, Sí, 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 o podríamos sea, sí estar coincidimos, parecidos. es la fase. Y tampoco hacían una diferencia clara entre el rojo y el rosa, que nosotros sí hacemos una diferencia muy clara Sí. entre el color rojo y el color rosa. De hecho, la raíz del rojo también es rosa, es decir, son Sí, el rosa mismo- era un Y tono como de rojo. símbolos, exacto, ¿no? El rosa, tienen- rosa era un tono de rojo, que es Diferencia. lo que alguna vez platicamos aquí respecto al rosa y al azul, asociados a los niños o a las niñas chiquitos, ¿no?
que originalmente era al revés, ¿no? Que el rojo era por la fuerza, era de los niños, y era rosa, Sí, porque y el azul era de las niñas, que Los tenía que ver colores con el cielo y la Virgen. tienen una significación cultural. Sí. Eso Exacto. indudablemente es lo mismo del luto, ¿no? El luto blanco o el luto negro. Sí, Negro. Ujú. ¿Qué estás Sí, pensando que también va a pasar? hay cambios ahí, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Muy bien. Sí, o sea, Bueno. después de este comercial gratuito de Bel Rosita, vamos a buscar otra pregunta, que esta está más misteriosa, que hablemos sobre el Simurg. Simurg, con S. El Simurg. La ortografía. Bueno, es el variable. Simurg así, pues el Simurg es un pájaro mitológico, ¿no? De la mitología persa, anterior incluso a el desarrollo del zoroastrismo, ¿no? Y al desarrollo pues, ahora del Islam en el mundo persa. Y aparece en referencias desde la época de los aqueménidas, ¿no? Y dibujos, ¿no? El Simurg pues es un pájaro muy, muy grande, muy, muy, muy grande, ¿no? Y depende de los poetas, que hablan algunos de que incluso es tan longevo que ha vivido varias destrucciones y creaciones del universo, ¿no? Y el Simurg lo representa de diferentes maneras. Tiene normalmente la cara como de perro o de grifo, tiene unas patas delanteras, tiene una cola como de pavo real o muy Pero entonces es colorida. ficticio, es fan de fantasía. Claro, claro, es un es animal fantástico, es un Sí, de símbolo. estos hechos por partes Es un- distintas. de parte Aparece de- en el libro de Borges. De Borges, los- claro. De en el Borges, manual de zoología exactamente. fantástica. En los 9 ensayos dantescos, justamente en los 9 ensayos dantescos de Borges, Borges hace un comentario y pues me voy a permitir repetirlo porque es muy bonito. Y los sufis hacen muchas referencias después de este autor, al que cita Borges, acerca del Simurg. Y podríamos creer que el Simurg pues es un animal que originalmente pues, era un animal mitológico muy grande, que probablemente representaba la divinidad o representaba al sol o representaba a Ahura Mazda, etc. Y que luego en la leyenda de Simbad se convierte en el ave roc, o el ave ruk, que cargaba elefantes y cargaba ballenas, etc. Y también aparece en muchas otras obras de la literatura persa, como en el Shahnameh, el libro de los reyes del gran Firdusi, esta obra importantísima de la literatura persa, donde se convierte en la nodriza de Sal, el gran héroe de la literatura persa, que es el papá de Rustam. Y la nodriza porque es un pájaro muy raro que amamanta a sus crías, o sea que es una especie como de murciélago más bien que a lo mejor de pájaro. Pero la referencia que hace Borges y que todo el mundo cita es que el Simurg fue utilizado por los sufíes o por los sufis, ¿no? Los sufíes deberíamos decir, a partir del poeta persa Farauddin Attar, este autor nacido en Nishapur, persa, utiliza al Simurg en un libro que se llama El Parlamento de los Pájaros, donde se supone que miles de millones de pájaros un día se enteran de que el Simurg dejó caer una pluma en China. La palabra China para los sufis quiere decir meditación, curiosamente. China quiere decir la meditación, es una palabra secreta o es una forma de decir meditación. Y también tenía un significado el nombre del Simurg para esa misma leyenda. Exactamente. Entonces el ¿Qué Simurg, significaba? si quieren vamos a la dichosa Sí, palabra y luego sí, vamos a... Sí, porque eso de que... Luego sigo. Sí, está muy... Además, es curioso cómo, digo, yo de mitología persa, por lo visto, no estoy para nada familiarizado. Es decir, todos estos famoso héroe Sal y famoso héroe... Rustam. Sí, bueno, uno tiene su Quetzalcóatl, su Apolo, su Dionisios, Si y acaso realmente hay mitologías que nos quedan muy grandes para mí. Dichosa definición, la voy a leer completa, aunque ahí aparezca más resumida. Muro de tierra o de sacos de arena que se levanta para proteger el pecho de los soldados. Barricada o cualquier amontonamiento de objetos que se colocan con el mismo fin o para impedir el paso de los enemigos. Barandal que sirve para prevenir las caídas de escaleras, puentes y otros lugares altos. Sustantivo de procedencia italiana con el que se forma un verbo que significa atrincherarse o resguardarse detrás de algo o resistirse a hacer una cosa. Ahí ¿Puedo lo dar una tienen. pista? Pero... La Ajá, clave está en esto de que es para proteger el pecho. de acuerdo. Entonces, ¿tenemos para regalar? Tenemos para regalar este libro que verdaderamente se antoja, premio Pulitzer,
de esta autora cuyos ancestros son de origen bengalí, pero nacida en la Gran Bretaña, El intérprete del dolor, de Jhumpa Lahiri. Es una cortesía de Océano. Y de la editorial El Naranjo, que nos tiene acostumbrados a grandes libros. Para todos aquellos que están ya empezando a pensar en las vacaciones, llévense un libro. Dido para Eneas, puede ser uno de ellos, de María García Esperón, y ilustrado por Omar Urbano. Es uno de los episodios de la Eneida. Dido es la reina y Eneas es uno de los héroes troyanos. Se enamoran, pero los dioses parece que no tienen la misma idea. Así que llévense estas lecturas para las vacaciones. Hay que decir que María García Esperón, que es de mexicana, ha ganado muchos premios, estudió en el claustro de Sor Juana y ya lleva una carrera larga y exitosa literaria. Así que felicidades, querida María. Tenemos también un novelón de un autor que lamentablemente para mí solo conozco de lejos, Javier Cercas. Es su más reciente novela, El monarca de las sombras, que también es una indagación muy interesante, muy profunda sobre la guerra española, sobre el fenómeno de... Es autobiográfico, en este Sí, caso habla de un tío su... abuelo. Sí. ¿No? Bueno, Que es un poco la muere historia de un tío en la abuelo. batalla que era... del Ebro Exacto. a los 19 años. Está muy interesante. Y él es muy brillante. Sí. Y también tenemos una suscripción anual a la revista Este País, que este mes está dedicada en la parte central a la segunda vuelta, la posibilidad de una segunda vuelta en las elecciones. Bueno, nos vamos a ir a un corte y si algo se nos quedó en el plumaje de ¿Alguna papel pluma? de China, regresamos sobre esto. Tijuana, Baja California, donde empieza la patria, y desde el Centro Cultural Tijuana, ícono de nuestra ciudad, que por cierto, este año cumple 35 años de intensa labor, los saluda Sergio Cermeño Ochoa, productor independiente, para compartirles que estamos realizando un documental sobre la dichosa palabra, porque cumple 15 años y porque es el único programa de la televisión mexicana donde el personaje principal es la palabra y el lenguaje, y eso hay que festejarlo. Desde aquí, un abrazo a los dichosos. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos. Saludos, por supuesto, Querido saludos Sergio. al querido Sergio que ha hecho un gran trabajo para nosotros y para ustedes. Bueno, seguimos aquí en la dichosa palabra y me piden que cierre aquello que estábamos platicando de esta ave de la mitología, de la fantasía, de la imaginería de los persas, de los iranios. Y estaba yo platicando que en el libro de Faroudin Attar, El Parlamento de los Pájaros, el Coloquio de los Pájaros, se trata de un grupo de pájaros que cae una pluma del simurg, que es tan importante en China, y entonces deciden ir a buscar la pluma del simurg. Y resulta que para llegar a China o a ese lugar se encuentran 7 valles. Esos 7 valles tienen nombres simbólicos en el pensamiento súfico, místico, y que hablan de un desarrollo espiritual, de pasar sobre diferentes fases de crecimiento espiritual. Y llega un momento que cuando llegan al simurg, al pájaro este que vive en un lugar hasta arriba de una montaña mítica, donde está en un árbol que tiene todas las semillas de todas las plantas que curan en el mundo, resulta que ven al simurg y después de irse muriendo muchos de los pájaros o de quedarse en el camino, de huir, llegan nada más 30 pájaros. El simurg justamente quiere decir 30 pájaros. Y resulta que cuando ven al simurg, dice Attar, descubren que el simurg es todos ellos, que cuando están viendo al simurg se están viendo a ellos mismos y que cuando se ven ellos y ven al simurg, se siguen viendo a ellos y que cuando ven al simurg y a ellos y a todo, ven el uno. Y como comenta Borges, pues es un
una referencia al panteísmo o al monismo oriental, algo curioso en un pensador musulmán. Y bueno, Borges en sus 7 ensayos dantescos, 9 ensayos dantescos, curiosamente en los 9 ensayos va elogiando a Dante. Y en cambio, en este ensayo dice, pone en paralelo que Dante imagina en el cielo a un ave gigantesca que está formada de miles de personajes, pero que Trajano es uno de sus ojos y que otro personaje es el otro ojo y otro personaje es un dedo. En cambio, la idea del Simurgh es como mucho más evolucionada, como mucho más compleja, ¿no? Un ser total, ¿no? Bueno, a Dante no le habría hecho mucha gracia que le dijeran que su ave no era tan suficientemente compleja. Sofisticada, que es un poco A mí me lo que gustaría comenta, solamente citar, nuevamente la ficha del Manual de Zoología Fantástica, que es donde También Borges comenta. cita uno de estos. Por cierto, ese libro después apareció en otros países como el libro de los seres imaginarios, en MC. Pero en el Fondo de Cultura es un breviario y es muy, muy padre leerlo. Y también, de hecho, aquí en este programa regalamos en alguna ocasión el Coloquio de los pájaros en una edición ilustrada muy bonita de 6º piso que me imagino que todavía se ha de conseguir. Para que tengan el de ahí los esas 9 ensayos referencias. está en Austral. El 9 ensayos dantescos está en Austral. Bueno, vamos con otra palabra de ustedes. Nos piden que si pudiéramos, nos pide Álvaro Ortiz, que si pudiéramos hablar ni más ni menos que de Esquilo. Esquilo, el gran dramaturgo griego, Sí, el de primero. Esquilo, no hay que confundirlo con Esquilo, que es Quilo. Nuestro floor Sí, manager. que es nuestro El floor floor manager. Sí. Esquilo es de los famosos trágicos griegos, ¿no? El que Gilbert Murray llama el creador de la tragedia. ¿Sí? Es el más viejo, el más primitivo. ¿Sí? Y pasa algo con la tragedia griega y es el hecho de que todos sabemos quiénes son, los nombres de las tragedias, pero casi nadie las lee, ¿no? Por ejemplo, bueno, la tragedia, hay un libro de Gilbert Murray que se llama Esquilo y otro breviario del fondo que se llama Eurípides y su tiempo, que lo acaban de reeditar, es una traducción de Alfonso Reyes, es el número 7 de la colección breviarios. De los Obviamente ya no se conseguía y ahora están reeditando algunos, ¿no? Y bueno, Esquilo es muy interesante porque realmente casi hay solamente 2 personajes hablando además de los coros. Sí, que Por de ejemplo, hecho, los él introdujo suplicantes. ese segundo actor, por así decirlo, esa segunda voz. Fue el de los primeritos que se atrevió a ponerlo como para que fuera realmente un diálogo, un debate, ¿no? Que era un poco lo que simulaba. Lo que tenemos de la tragedia son los enunciados y lo que nos falta es la enunciación, es decir, cómo se hacía. Porque uno, bueno, puede ver las puestas en escena que se pueden hacer ahora y está uno sentado en sus butacas, etcétera, ¿no? Pero bueno, la representación era todo un acontecimiento más parecido, digamos, al teatro campesino, con movimiento de masas, las suplicantes. Gilbert Murray calcula que debe haber habido en escena unas 150 personajes, ¿sí? Por los coros. ¿Sí? Y de espectadores había 15,000. Y de espectadores, quién teatros, sabe cuántos, y 15,000, el recinto era sí, muy sí. amplio, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno lee Prometeo, uno dice, bueno, pues es el que roba el fuego y se los da a los hombres, etcétera, ¿no? Pero Prometeo ahí en la tragedia de Esquilo dice, bueno, yo a los hombres que ahorita no me andan rescatando y que me tienen aquí abandonado, yo, para que ellos discernieran la realidad que estaba muy confusa, les inventé los números. Sí, sí, y sí. luego inventé las combinaciones de las palabras. O sea, está Prometeo padre. es como nuestro santo patrono, según Esquilo. Claro, de las tecnologías. Y luego inventé la memoria, ¿sí? Que es la madre universal, la madre de las musas. Es decir, inventor de números, de palabras y de memoria. Prometeo entonces no es solamente alguien que, digamos, se robó El fuego. un cerillo, ¿no?
Y se los dio y entonces ya comenzaron a cocinar y ya. Si no es la luz de la cultura. Sino es en realidad un santo patrono interesantísimo, creador de como tú lo dices, pues, de los aspectos culturales. Y la luz. Sí, de había hecho- muchísimos Pero aspectos sobre todo era de la soldado, tragedia. ¿no? De ¿Perdón? hecho, que también fue un soldado, digo, en aquella época se usaba mucho ¿Quién, hacer Prometeo? de todo. No, Esquilo. Ah, Esquilo. Esquilo, de hecho, cuentan, yo no sé ni dónde está enterrado, pero que en su epitafio destaca más en Gela, la de fértil trigo. Destaca más sus ciudad de batallas, que de hecho él fue uno de los que estuvo en la famosa batalla de Maratón, de la que luego derivó nuestra palabra maratón. Él participó y ganó competencias, que entonces se usaba mucho las competencias con escritos y con obra, y él se sabe de varios premios que ganó gracias a estas obras de Ni siquiera tenemos tragedias. todas las obras premiadas, ganó más premios que las 7 Que hay, tragedias que que conocemos. Pero es interesante escribió lo que como dices 80. esto, porque su epitafio es donde menciona la fértil Gela y dice algo así como, aquí yace Esquilo, hijo de Ufitrón, muerto en la fértil tal. Si quieren saber sobre su gloria, pregúntenle a las tierras de Maratón y a los persas de longa cabellera, porque ellos me conocieron. Es decir, no hace alusión a sus obras literarias. Es un poco como un adelanto de lo que después Cervantes va a hacer en el discurso de las armas y las letras, poniendo antes que nada a las armas. su labor. Las armas, su Ahora, labor como su guerrero. heroicidad. La figura de Prometeo, quiero volver a ella porque creo que es importantísima también, en el sentido de que la cultura occidental se ha modelado en torno un poco a este símbolo, ¿no? Es decir, Prometeo representa este avance de la tecnología, de la ciencia y el altísimo precio que hay que pagar por rebelarse ante la autoridad, ante los dioses, ante las iglesias. Eso es Occidente, esa rebelión constante contra la autoridad. Sí, Zeus sale No- muy mal parado en la tragedia. muy Sí. mal parado, y él es es el gran rebelde, pero el rebelde del conocimiento, no es un rebelde político, es un rebelde que quiere conocer más pese a las prohibiciones de conocer más. Y eso es mucho, representa muy bien lo que ha sido Occidente. Luego, tú has dicho que ya casi no se lee, y en efecto ya casi no se lee, pero es algo que hemos perdido muchísimo y que deberíamos volver a leerlo. En el Prometeo, por ejemplo, hay estas cosas, perlas de sabiduría que siguen siendo válidas. Por ejemplo, hay ese diálogo donde él le dice, donde se dice que para un ánimo enfermo, la única medicina o la única cura son las palabras. Hasta la fecha, las terapias están de hechas de hablar. palabras, la educación está hecha de palabras. La palabra es lo que sana al alma. Y luego hay otra cosa muy bonita que creo que es una anécdota que valdría la pena contar y que habla también de la diferencia no solo de nuestro tiempo contra hace apenas unas décadas, no solo entre los políticos, sino entre toda la gente. Cuando mataron a Martin Luther King, Robert Kennedy, el hermano también pues, muerto trágicamente, el hermano de John, pronunció unas palabras justamente de los persas. De Esquilo, De la donde tragedia. dice, no me acuerdo muy bien de la cita, pero dice básicamente algo también tremendo. Él dice, los dioses nos han concedido este don terrible que consiste en conocer la verdad, sí, pero en la escuela del dolor. O sea, hay que pagar con dolor este conocimiento de la verdad. Y yo creo que eso está lleno de cosas muy profundas, muy actuales y muy importantes. Y eso es la maravilla de estos antiguos escritores griegos que nos siguen revelando aspectos de nuestra Si quieren, naturaleza. vamos a la muy dichosa No, y si nos quieren usamos de comentar Esquilo. algo más del gran Esquilo. Bueno, vamos a nuestra dichosa palabra del día de hoy. Muro de tierra o de sacos de arena que se levanta para proteger el pecho de los soldados, barricada o cualquier amontonamiento de objetos que se colocan con el mismo fin para impedir el paso de los enemigos. Barandal que sirve para prevenir las caídas de escaleras, puentes, etc. Sustantivo de procedencia italiana con el que se forma un verbo que significa trincherarse, resguardarse detrás de algo o bien resistirse a hacer una cosa. Bueno, ¿tenemos? Tenemos también para los pequeños, Pequeño Dragón, Aprende a Volar, de Garcela Pérez Aguilar, que es esta bonaerense a cargo de los textos, y Natalia Colombo, también de Buenos Aires, que lo ilustra. Es una colección de Del Vives en su sello Pequeletra. Pequeño Dragón tiene varios títulos dentro de esta colección, en este Aprende a Volar, porque todos
Todos tenemos miedo a las alturas y al poder volar. Todos nos gustaría volar, pero siempre hay alguien que nos enseña a hacer las cosas por primera vez. A los dragones también les enseñan. Y tenemos también algunos ejemplares de esta joya, los sonetos del amor y de lo diario de Fernando del Paso, en una edición bellísima, publicada por el Colegio Nacional. Gran lugar al que hay que ir. Y tenemos la novela de Viviana Camacho, que se llama Lobo, de Almadía, de estas magníficas ediciones. Pero tenemos, Lobo, de Viviana tenemos Camacho. 2 minutos para irnos al corte. Yo quería decir nomás a una ver, cosa, sí, que ahorita están en puestos de periódicos los trágicos griegos, en la edición de Gredos. Hay muchas Aprovechen. ediciones, cada quien puede escoger la que le guste, a mí me gusta mucho la de Losada, pero están ahorita circulando pues en los puestos Sófocles, Eurípides en 2 tomos y Esquilo. Y a mí me gustaría añadir también esta cosa que es también mucho del espíritu de Occidente, que surge también de estos trágicos como una de sus fuentes principales, que es el hecho de que Esquilo escribe, por ejemplo, otra vez los persas, donde hay unos parlamentos súper conmovedores, a pesar de que los persas eran los enemigos jurados de los griegos. Es decir, esta capacidad de ponerse en los pies del otro y ver la Una realidad perspectiva desde la persa. perspectiva Humanizar. del enemigo. enemigo. Sí. Eso es también lo que define los altos valores del humanismo occidental. Y bueno, yo creo ahorita que eso es que fundamental. tú decías de Prometeo, en efecto este símbolo, cómo es recuperado sobre todo en el Renacimiento y cómo a partir del romanticismo el símbolo de Prometeo es recuperado pues, por todos, por Byron, Shelley, etcétera, y se convierte un poco en el símbolo también del satanismo que muchos románticos vinculaban, no sí, del satanismo en el sentido de la rebelión, de que Satán, igual que Prometeo, se rebela, digamos, contra una estructura de poder, ¿no? Y hay un vínculo en Shelley y en todos estos grandes autores románticos con el Prometeo, el prometeísmo y el satanismo, ¿no? No en el sentido brujeril y Bueno, Vamos a corte. creo que te dejamos No con pasa el nada. tintero en la mano. Tenemos que irnos a un corte y ahora regresamos con ustedes. Un saludo a la dichosa palabra. Un saludo a la dichosa palabra. Saludos a la dichosa palabra. Felicidades por sus 15 años. Un saludo a todo el auditorio de La Dichosa Palabra y felicidades por sus 15 aniversarios de parte de la comunidad motociclista aquí en La Condesa. Saludos a todos y un fuerte abrazo. La dichosa palabra. Aquí seguimos en La Dichosa Palabra en vivo en este segundo programa de esta temporada número 15 y les recordamos que tenemos repeticiones, terminando hoy la película al filo de la medianoche, los lunes a las 10 de la mañana y los miércoles a las 6. Y avisarles que ya están subiendo los programas en YouTube, así que el del sábado pasado ustedes ya lo pueden ver en la red para todos aquellos. Yo sí quería, ahora que me doy yo la palabra a mí misma, añadir algo de Esquilo, porque Esquilo como nombre propio sí es este personaje del que han estado hablando, pero también existe como nombre común. Es decir, con minúscula, esquilo, tiene que ver mucho con esquilar, con el verbo esquilar, que es cortar la lana y el pelo de los animales. Esquilo es esta acción de claro. cortarle el pelo, pero también tiene que ver con, en algunas regiones, sobre todo españolas, yo no sé en México, pero esquilo también se le llama el cencerro de los animales, el cascabelito este que se le pone para que haga la esquila. Entonces, esquilar es hacer sonar este cencerro, este esquilo. También se le dice así a las ardillas. En algunos, no sé si algunas... ¿Se llaman tipo de- esquilos? Las a los ardillas. esquilos. Entonces, treparse a los árboles a la manera de las ardillitas, así como trepándose, eso es sí. esquilar también. Mira. Entonces, esquilo, en el diccionario sí aparece, no como el personaje, sino como un nombre propio común referente a estos significados que derivan del verbo esquilar. Está bien, porque eso Oye, le quita lo trágico. Y hay otra cosa que le quita lo trágico, que es la propia muerte del personaje llamado Esquilo, Está que según la maravillosa. leyenda, tú te la sabes.
Pues dicen que el oráculo le había vaticinado que iba a morir porque se le iba a caer una casa, lo cual en la antigua Grecia me parece ya que es una cosa insólita. Y entonces lo que hizo fue irse fuera de la ciudad para un poco huir de este peligro, de que le cayera una inminente. casa. Y efectivamente se le cayó encima, pues se le cayó un caparazón de una tortuga porque un ave iba... Un águila que cazan tortugas. Un águila, sí. Pues lo que La hacían agarró. era tirar el caparazón, confundió el águila, se dice, todo esto, vete tú a saber si el águila Pero es nos lo cómico, ¿no? contaría. Morir de que un águila te tire una Te tira tortuga en la cabeza. una Un caparazón. tortugazo. Un tortazo. Que es una casa, es la casa de la tortuga. Es la casa de la Exacto. tortuga. Ahora, lo chistoso de eso es, pues, para que vean que los que tienen miedo de cosas, pues, hasta una cosa así te puede pasar a la mitad del campo, ¿no? O sea, que Ahora que hay meteoritos. peligrosísimo, te puede caer una piedra, morir de un pedrusco ahí de un Rose árbol. Reyes, o no sé si se pronuncia así tu nombre, nos pide que hablemos de dos palabras. Va a pasar como el otro día, que no sé si tengan algo que ver o no. Nimia y panoplia. Que son Bueno, bonitas, pero no sé si entre Parecen sí... dos hermanas, güey. Nimia y Panoplia suenan como a dos hermanas. ¿Sí? Yo me imagino que Personajes no sé, de Nimia, Walt bueno, Disney. Nimia como femenino de nimio, pues nimio significa insignificante o sin importancia. Y el diccionario dice algo muy curioso, dice que es es de esas palabras que ha venido a significar lo contrario, porque en latín nimio significaba abundante. Yo, con todo respeto por el diccionario de la Real Academia, creo que se equivoca en el sentido de que pues, lo abundante, lo excesivo, se vuelve justamente insignificante. Mientras más abundante es, menos importancia tiene. Entonces yo creo que hay cierta sabiduría en que ahora en el español moderno nimio signifique sin importancia. ¿Por qué? Porque pues, en su momento era lo abundante y lo abundante pues acaba por Pero perder no dirías las lluvias mucha importancia. nimias, por ejemplo. No, bueno, pues Pero- es que pero- no, porque ya en español ya muy rara vez significa abundante. claro. Yo nunca lo he visto. El diccionario dice que eso también significa, como en latín. Yo jamás he visto que se use Es así. que la lógica iba de excesivo a meticuloso y luego a insignificante por chiquito. Y también un poco... Ahorita A lo mejor, actualmente los que porque están muy lo famosos... meticuloso también es muy abundante en el detalle y esos detalles pues empiezan a perder la importancia. Cuando te vas así al detalle, al detalle, al detalle. Ahorita es pierde una la palabra muy popular porque hay una película sobre los Nimions. Y son muy Los niños que abundantes. son chiquitos, así, amarillitos. La explicación que Luego- dan algunos etimólogos es que a lo mejor Nimius. hay una conexión con minimus y que la conexión entre nimius y minimus a lo mejor Pero más que hizo en el conexión, siglo Bueno, XVIII. y panoplia. ¿no? ¿Eh? Y panoplia, etimológicamente lo que significa sería realmente todas las armas. Acuérdense de los hoplitas, ¿no? La gente armada. Y el diccionario dice que panoplia es en realidad el conjunto de una armadura o oplon. todo lo que tiene un guerrero, ¿no? Entonces, bueno, así panoplia literalmente tendría que significar pues todas las armas. ¿Y cuáles armas? Pues las que porta un guerrero, porque también existe, por ejemplo, la Oploteca. oploteca, claro, como la biblioteca o la famosa tacoteca que estaba frente a Gandhi, ¿se acuerdan? Sí. ¿No? La colección de tacos, ¿no? La Y esta tacoteca. es la colección de armas, no sé si antiguas, pero Cualquier oplon colección de viene armas. del yo creo que griego se le tal llama cual. así. Exactamente. ¿no? Sí. Pero no le veo la conexión con niños. Ahorita también en los puestos de periódicos hay unos guerreros, los vikingos, los romanos, también de estos que se venden igual que los trágicos griegos, o sea que estamos muy actualizados. Pues, La verdad sí es una maravilla que encuentres a los trágicos griegos en los puestos Sí, de bueno, es periódicos. una O sea, maravilla. eso te habla de Y que ahora el ok, no chiste- los leen, pero siguen vivos. El chiste es ¿no? leerlos, ¿sí? Sí, Exacto. Porque tenerlos es fácil, pues nomás lo compras, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, a ver, leerlo. siéntate a leerlos. Respecto, No. respecto a la raíz oplita, es chistoso, hay un insecto que originalmente le pusieron parásito al insecto y luego le quisieron cambiar el nombre a ese género de moscos, le cambiaron el nombre porque parásitos pues, había muchos, entonces el género parásito dijeron hay que cambiárselo y le pusieron anopluros, es el género de los anopluros. Y curiosamente, pues es negación, ouros es de oplita, ¿no? De oplita, de guerrero, o sea, de armas, ¿no? Y uros de urología, que quiere decir cola o trasero, ¿no? Por eso urólogo. Y lo chistoso pues, es que los médicos, yo me acuerdo, los botánicos y los entomólogos hacen chiste de ese insecto que se llama anopluro y que
quiere decir el que tiene desarmado la cola, que tiene la cola sin armas. Pero curiosamente no es la palabra cola, no es ano, sino an oplita uro, ¿no? ¿Se puede prestar a tanta cantidad de chistes que están haciendo ahora en casa? Es un poco para ver cómo las etimologías también hacen dan vueltas. No, deja todo el público mexicano, las raíces. La raíz es la etimología. Vamos con la dichosa palabra. Les leemos una definición y ustedes, por los medios que tenemos a su disposición, nos pueden hacer llegar a qué palabra nos estamos refiriendo cada sábado. Yo les voy a leer la versión corta. Así, muro de tierra o de sacos de arena que se levanta para proteger el pecho de los soldados. Esa es una de tantas definiciones que estamos dando esta noche y para todos aquellos, no, para los primeros que nos lleguen, hagan llegar esas palabras, tenemos, Pablo. Entre otros ejemplares de este libro de Juan Miguel Zunzunegui, Maciosare, nuestro extraño enemigo, que es la segunda parte de Los mitos que nos dieron traumas. Suena curioso. Cortesía de Grijalvo. Y tenemos una novela, La diadema, de nuestro amigo, al menos amigo de Laura y mío, José Armando López Freeman. Es de Solerciar Editores. Y por cierto, está muy buena, la acabamos de presentar. Sea de paso. Dichosamente. Me equivoqué, este libro es cortesía de El Péndulo, un estupendo lugar para tomar café y comprar libros. Sí, buenísimo lugar. Bueno, pues yo tengo el gusto de presentar este libro aquí para ustedes y tenemos varios para obsequiarlos. Tengo también el honor de ser amigo de la autora, de la gran Beatriz Espejo, esta mujer que ha hecho tanto por la cultura en México, y se llama 6 niñas ahogadas en una gota de agua. Son una serie de observaciones y de comentarios, ¿no? De comentarios, de visiones de Beatriz, acerca de estas mujeres tan importantes en la cultura mexicana de la segunda mitad del siglo XX, de Pita Amor, de Guadalupe Dueñas, de Elena Garro, de Rosario Castellanos, Amparo Dávila e Inés Arredondo. Realmente unos ensayos, una visión muy enriquecedora para las que les interesa este lado de la cultura mexicana. Lo que sí les han interesado a nuestros telespectadores, que por cierto ya pueden empezar a mandar, ya pueden seguir mandándonos preguntas, como hizo por ejemplo Ismael Ruiz. No sé si quiere que hablemos de la palabra o en general de la brujería, que nos montemos todos en una escoba, que empecemos a volar, no sé. Bueno, la brujería es el conjunto de hechizos, ¿no? Que además la palabra hechizos es bonita porque en su acepción una de ellas es lo de artificio y muchas veces yo pensaba que eso era una cuestión así un mexicanismo casi en la modalidad, que es esto está muy hechizo. ¿Sí? Claro. Sí. Cuando algo está muy evidentemente artificioso o artificial, ¿no? Pero sí es parte de la etimología. Ahora, la etimología de bruja, no sé, viene vasca. del catalán. O del vasco. Bruja, Dicen que es de vasco, pero no no porque... sé exactamente, del vasco, digamos, qué signifique en términos, euskera, como solito, ¿no? Como la palabra bruja. Es que En se euskera, escribió inicialmente con X, por eso creen mucha bruxa, gente que es con en euskera, vasco. bueno, yo, varios de los, un autor Baroja, muy estudioso de las brujas en España y de sobre todo las brujas de Sugarramundi, él dice que la palabra bruxa, de la que viene bruja en castellano, es una palabra euskera, o sea, de los vascos, y que quiere decir la que controla el clima, la que maneja el clima, la atmósfera, hace que Sí, porque llueva. las brujas siempre están echando rayos Están, y exacto. centellas. Y Rayos y hacen centellas, unas y que de ahí sopas viene. espantosas. Pero, por ejemplo, en la ciudad de Brujas, que también ahí se escribe ahora con G, pero también tiene Sí. un sentido ahí que viene más del noreste. Pero no tiene nada que ver con las brujas. La ciudad de brujas no tiene no. nada que ver con las brujas. Es como la palabra flamenco, que no tiene nada que ver el origen de la palabra flamenco de Flandes con la palabra flamenco del baile flamenco de España. Y sí puede ser lo de bruja, que sea vasco, que sea euskera, porque justamente la palabra, eso sí está muy, muy estudiado, la palabra aquelarre es una palabra también de origen vasco, Con que K. quiere decir aquelarre, exactamente, Oye, brujas que quiere es decir muy reunión bonito, por con el cierto, chivo. Brujas es muy bueno. Brujas, yo conozco brujas. Es como estar en un set cinematográfico.
impresionante. Es impresionante, bellísima ciudad. No sé si Incluso bellísima, bellísima. pero muy chistosa. Es muy sí. hadas. Porque ¿no? sientes un hechizo, en el sentido de hechizo. Oigan, y lo de estar Cuando bruja estuvimos en nosotros México, nos tocó Estar ver bruja pasar es incluso estar sin- monjas, que era como sí. dices, de set cinematográfico, ver cruzar unas monjas. En medio la ciudad de brujas. brujas. Sí. Sí, es que lo de estar muy bruja, por misterioso. ejemplo, que es un mexicanismo, eso sí, usado. Estar sin dinero. Sí. Ujú. Estar bruja, y bueno, la bruja pues tiene en ¿Pero por el qué? imaginario mexicano y latinoamericano, pues la bruja es importantísima, ¿no? No, bueno, Sí, pero pero, estar eso bruja ya es es estar sin hablar dinero, de... Eso es otra de la cosa. brujería. Estar sin dinero es también importantísimo en el imaginario mexicano. Sí, es cierto. No sabemos Bueno. entonces de dónde vendrá. Lo que sí es que es una mujer muy de acuerdo. que para algunos es una señora anciana, fea, un poco dada a los entuertos, pero sin duda alguna durante muchas épocas ha sido una mujer muy admirada por sus conocimientos sobre las hierbas y todas las pócimas, porque evidentemente para poder ser Sí, las una brujas eran las envenenadora sabias. y así, pues tendría que Que ser es muy todo un sabia. tema, pero Es es todo un como tema. Todo un tema es para hacer. El tema aquí es que se nos acaba el tiempo, por lo menos de este bloque, así que nos Andamos vamos a un brujas corte y de tiempo. volvemos enseguida. Estamos Brujas de brujas de tiempo. tiempo. Vamos a hablar sobre el epidiascopio. Este es un proyector de cuerpos opacos que sirve para proyectar originales como fotografías, impresos, dibujos y ampliarlos en una pantalla. El aparato funciona con una luz intensa a través de un espejo y una lente. Continuamos aquí en la dichosa palabra y como desde muy temprano preguntamos en redes algo, vamos a dar de una vez la respuesta. La pregunta era, mencione el infinitivo de todos los verbos que se usan en el texto de Salvador Elizondo titulado El Grafógrafo. Entre otras, las siguientes personas ya nos respondieron Sí, correctamente. tenemos aquí algunos Entiendo de que los todas nombres esas respuestas fueron correctas. de las redes. Que había que trabajarle para sacar la respuesta correcta. Está bueno. Libros libres desde Playa del Carmen. Rosly, nuestra querida amiga Rosly, Jesús Antonio García, Cecilia Aguilar, Juan Ramos, fueron los 5 primeras. Y la ¿Cuáles son respuesta... los verbos? La respuesta es escribir, ver, poder, recordar, haber e imaginar. Porque el texto completo dice, lo voy a respirar un poquito y lo voy a tratar de leer, escribo que escribo, mentalmente me veo escribir que escribo y también puedo verme ver que escribo. Me recuerdo escribiendo ya y también viéndome que escribía. Y me veo recordando que me veo escribir, y me recuerdo viéndome recordar que escribía, y escribo viéndome escribir que recuerdo haberme visto escribir, que me veía escribir, que recordaba haberme visto escribir que escribía, y que escribía que escribo que escribía. También puedo imaginarme escribiendo que ya había escrito, que me imaginaría escribiendo, que había escrito, que me imaginaba escribiendo, que me veo escribir que escribo. Ole. Si hay Ahora, un verbo, si Una, alguien una cosa cree que muy me salta un- interesante sí. de ese texto es agárrenlo y traten de entenderlo. Es Sí, sí, decir, sí, de sí, tener sí, la sí, sensación realmente. de entenderlo. Sí, sí, sí. Porque ¿Quién hace cada tiene acción? una cantidad de niveles que uno siente de pronto una Mareo. angustia existencial. Un mareo. Como lo que sentía Borges ante los espejos. Hay como una multiplicación de niveles de la realidad, Sí. que son todas referencias, porque realmente el texto no cuenta nada específico, pero esas referencias todas son correctas, que es lo fascinante de este texto, y son muchísimas, como dije. Yo cuando tengo insomnio, trato de entender un verso de Beckett que dice, saber, no saber, intentar, intentar. Hay que saber, no saber, intentar, intentar. A ver, cáptenlo. Sí. Lo tiene uno Es que que tener en ese asido texto por hay el mucha texto. ambigüedad, Sí, porque, sí. porque depende cómo lo leas o con qué intención le pongas, una cláusula hace una a la siguiente o a la anterior. Les vas a querer provocar decir ese insomnio a capaz. todos. Oye, en el de Salvador Elizondo no hay esa ambigüedad, pero sí está todo concatenado Sí. a la perfección y es muy interesante. Sí. Y felicito a todos los que dieron la respuesta correcta porque Desde había bien que temprano, sentarse a además. analizarla había con que cuidado. Pues llevan todo el buscarla, día había que a buscar. Llevan todo el día con eso. Había que Leyendo. Bueno, Escribiendo. todavía tenemos palabras y vamos a esta que nos pregunta. Nos pregunta
Deramos. Aquí, encarnación, no es cierto. Nos pregunta LZ Deramos. Sí. Bueno, así ha de ser su seudónimo. LZ Deramos. Ha de ser en Nos pide Twitter. que hablemos sobre el Spanglish. Ha de ser una spanglishada. Pero nos lo pidió en perfecto español, no en inglés. Fíjate que eso es una buena manera de empezar a abordar esa compleja palabra y ese fenómeno, porque Spanglish, según yo, debería escribirse con E al principio, porque si es esa modalidad, ese modo de hablar de la gente que habla español con salpicaduras en inglés, aunque hay que decir que es un fenómeno de ida y de vuelta, es decir, no pensemos que nada más somos los hispanos o los hispanohablantes los que nos vemos contagiados de palabras inglesas, sino que yo creo que los estadounidenses también tienen el tío, el hermano, tienen una cantidad de palabras dentro. Un inglés que empiece a hablar, tratar de hablar español, a lo mejor. O Sobre todo se da... Mi casa es tu casa, es una frase Sí. que oyes en Hasta la vista. cualquier parte, hasta la vista, ¿no? Ahora es un fenómeno, mucha gente dice que si se puede considerar idioma o si es un dialecto, yo creo que es un modo de hablar de unas personas que conviven y coexisten con dos idiomas muy fuertes y muy vivos en la calle, en el lugar de trabajo, etcétera. Es decir, no es nada más incluir palabras dentro de una frase, es también agarrar modos y estructuras. No son falsos amigos, ojo, porque cuando uno dice vacunar la carpeta, eso es un falso amigo. A no ver, es- explícame. Vacunar la carpeta. ¿Qué no has significa? vacunado una carpeta nunca. Cuando uno dice así, lo dices como si uno lo anduviera diciendo. Vacunar la Es que carpeta, es uno ¿qué de los significa? Yo ejemplos tampoco me la más, sé. A ver, más, a ver. digamos, recurrentes en los falsos amigos. Falsos amigos son esas palabras que se traducen literalmente con otra palabra que en tu idioma se parece tanto que podría ser, pero que no tiene nada que ver. O sea, estás diciendo library, que en lugar de aspirar la alfombra, exactamente, tú lo que haces es to vacuum the carpet, que Entonces es como sería- se dice en mi perfecto inglés, se dice Vacunar la vacunar la carpeta. Ok. Sí se dice, es decir, sí hay gente que, sobre todo en el sur de Estados Unidos, las fronteras son bilingües, que básicamente. andan vacunando la carpeta, así. Pero para ellos es una actividad normal, no se puede plantear si le están metiendo una inyección a nadie, ellos lo dicen y ya. Pero es, por ejemplo, te llamo para atrás, en lugar de te llamo para tu atrás. call, I'll call you you back, back. o cuestiones así, ¿no? Porque el vacunar la carpeta yo lo considero un falso amigo y yo no me Ok, metería no, ahí pero que fuera el Spanglish. Spanglish, algo típicamente en Spanglish, aparte de El una Spanglish traducción es del rufa, Quijote que hizo... es troca, es estas Ah, palabras que uno incluye. Marqueta. El marqueta. Que está el- 3 bloques. Te La estoy marqueta está guacheando. 3 bloques. A ver, ¿qué nos Te habla? estoy guacheando y demás. guacheando. Y digamos que esto Hueco. parece un Hueco. fenómeno nuevo, pero no lo es. Desde los años 60, desde que Miami, que de hecho está el español miamense, que eso sí podría ser como un acento, Que ya necesitan despedir el es programa. una palabra muy larga. Bueno, nos quedamos con el Spanglish para otro, ¿no? Nos quedamos para... Porque ya nos están cortando. We have to make a break. We have to make a break. Un descansito. Ustedes hagan. Bueno, vamos a la dichosa palabra, la dichosa palabra de esta noche. No la voy a leer completa, la definición. Muro de tierra de sacos de arena que se levanta para proteger el pecho de los soldados. Dijimos que esa era la clave y la palabra es de origen italiano. La respuesta es parapeto. De parapeto viene el verbo parapetarse, que significa trincherarse, resguardarse, etc. ¿Ok? Ya, ¿Quedó ¿quedó claro? ¿Quedó claro? Es Clear. que el productor tiene mucha prisa. Nosotros los esperamos la próxima No, semana, pues el es el sábado a las tiempo. 8 de la noche. Las repeticiones, Laura se las sabe, ustedes las averiguan si no. Germán Ortega, Laura García, Eduardo Casario, Pablo servidor, nos Orgullosa. despedimos. Pablo, Mucha suerte y muchas muchas gracias. Parapetémonos.